cuando nosotros vamos a hablar de la normativa NFPA, vamos a hablar de 3 normas muy importantes. De 3 de las 300, vamos a hablar del 1% de todo lo que es NFPA. Pero este 1%, ¿por qué vamos a tratar estas 3 normas de 300? Porque estas 3 normas al menos son las más importantes en los procesos industriales y las vamos a identificar siempre. Por eso es tan importante topar estas 3 normas. No quiere decir que son las más importantes, por supuesto que no. Les estoy diciendo que hemos buscado de toda esa normativa, siempre tratamos de transmitir lo más importante, lo más conciso, lo más puntual y lo que les va a servir a ustedes en el día a día. Entonces, conocer la normativa de estas 3 normas va a ser muy importante el día de hoy. Y arrancamos con la norma NFPA 10. Norma NFPA 10. La norma de los extintores. Instalación y uso de extintores. Extintores. Ahí está. ¿Sí? Entonces, le vamos, y eso es muy importante que tomen nota, porque esta norma es fundamental. Entonces, la norma NFPA 10 es una norma que se orienta a explicarnos, a indicarnos cómo se debe manejar los diferentes extintores. Entonces, el extintor es un medio de protección activa interna. ¿Por qué interna? Porque está dentro del predio asegurable, perdón. Ustedes han visto que entran a empresas y encuentran en determinado lugar los extintores. Se han visto, ¿no es cierto? Entonces, ese es un medio de protección activa interna. Los extintores. Entonces, fundamental tratar este tema de los extintores y saber cómo se les instala. Primero, lo más importante es saber qué tipos de extintores existen, y hay muchísimos en el mercado. Tenemos nosotros los extintores de agua, tenemos extintores de PQS, tenemos extintores CO2, tenemos extintores Alotrón, tenemos extintores FM200. Bueno, hay un sinnúmero de tipos y clases de extintores. Lo más importante del extintor es saberlo utilizar adecuadamente. No por ser un extintor, compro cualquier extintor y pongo en el área donde yo quiero que se vea que tengo extintor. No es así. Por eso estamos en esta clase de NFPA, analizando la normativa internacional de National Fire Protection Association, la norma número 10 de extintores. Y este video va a servir para que nosotros conozcamos cómo se utiliza o cómo se debe utilizar los extintores. ¿Cuál es su orientación? De manera muy general, esta norma tiene más o menos 80 y pico de páginas de analizar, pero fíjense que vamos a tratar de resumirles de la mejor manera. Ahora, cuando entramos a hablar nosotros de normativa y de extintores y de fuego, sobre todo fuego y extintores, necesariamente tenemos que volver a una codificación. Y ustedes han visto que existen codificaciones en los extintores, no sé si se han fijado, y sean fijones, sean muy observadores de las cosas. El módulo de gerencia de riesgos les invita a que ustedes abran los ojos y comiencen a caer en cuenta de todas las circunstancias que pueden volverle a un objeto asegurable vulnerable frente a los riesgos. Ese es el objetivo de este módulo. Entonces, cuando ustedes entran a una fábrica, a una empresa, a veces encuentran a los extintores y los extintores tienen una etiqueta. ¿Sí se han fijado? Y en esa etiqueta normalmente dice A, B, C, D, no sé cuántas letras. Bueno, entonces vamos a conocer qué significan esas letras, qué significa ese A, B, C. Normalmente los extintores tienen una etiqueta, les digo, que tienen letras A, B, C, D, no F, no K, también. Tienen unas etiquetas.
Ahora lo importante va a ser que nosotros conozcamos de qué se tratan, para qué están esas etiquetas. Y normalmente sí indican en los extintores, pero vamos a saber que cuando dice este extintor, dice, es un extintor que tiene la categoría o va a apagar fuegos tipo o clase A. ¿Cuáles son esos fuegos de clase A? Cuando hablamos de fuegos clase A, estamos hablando de madera, estamos hablando de cartón, estamos hablando de plásticos en general. La clase de fuego tipo A, madera, cartón, plástico. Entonces fíjense cómo vamos atando los conceptos. Hace un momento hablamos de carga calorífica. Y la carga calorífica medía 3 elementos: el tipo de producto, la cantidad de ese producto o de esa materia o de ese elemento, y el área donde va a estar esa materia, esa área, ese contenido, ese objeto. Y cuando hablamos de objeto, acá ya le ponemos un poquito más el nombre más claro. Vamos a hablar objetos de madera, objetos de cartón, plásticos. En las industrias hay áreas donde tenemos el área de empacado, y en esas áreas de empacado o empaquetado ya automáticamente ya escuchamos los cartones, y hay muchos cartones que están estivados. Hay áreas de plásticos, las fundas, etcétera, o donde se están generando muchos plásticos, bodegas de locales comerciales, muchos plásticos, muchas fundas para guardar el producto. Madera, si tenemos nosotros muchos escritorios, etcétera, mesas, sillas, entonces tenemos nosotros elementos de madera. Fíjense cómo se van correlacionando los conceptos que venimos hablando. No son bombitas que se van lanzando al aire, no. Todo este programa de capacitación en seguros va a irse concatenando como esas fichas de Legos que van encajando una con otra. Ese es el aprendizaje. Si ustedes comienzan a estudiar, ya los ramos de seguros quedaron con un hueco terrible porque no saben dónde está sentado todo este negocio. Ahora ya pasamos una base técnica y legal, estamos entrando en una fase de riesgo, y es fundamental tener estos pilares, estos plintos, estas bases supremamente bien puestas para lo que viene a futuro, que son los ramos de seguros. Entonces, tenemos el extintor tiene etiquetas, y esas etiquetas nos van mostrando qué tipo de fuego es lo que va a apagar ese extintor. Entonces tenemos la letra A dice que va a apagar madera, cartón, plástico y cualquier tipo de elemento similar. El tipo B, otro elemento importante, porque aquí dice otro número importante, porque aquí en cambio vamos a hablar de líquidos. Aquí vamos a hablar de aceites, fuegos que se pueden generar a través de aceites, a través de combustibles, gasolina, vamos a ponerle aquí, gasolina, y fuegos a través de pinturas, todo lo que son líquidos, pinturas. Entonces, cuando vemos una letra B en un extintor, dice que ese extintor se va a especializar en apagar aceites, gasolinas y pinturas, y otros elementos líquidos. Entonces, fíjense ustedes cómo vamos nosotros analizando que no es coger y comprar un extintor por comprar. Hay que aprender a entender qué tiene cada una de esa codificación, y por eso es una normativa internacional, la NFPA, que va normando, va regulando el uso de estos elementos extintores. ¿Qué pasa con la letra C? La letra C, en cambio, apaga gases como el gas de uso doméstico, ¿no? El gas de uso doméstico, ¿cuál es la composición del gas de uso doméstico? Vamos a ver si están pilas. El gas de uso doméstico. Entonces, para apagar el gas de uso doméstico o un fuego que se provoque a través de el gas de uso doméstico, está uso doméstico, ¿no? Uso doméstico. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos
la etiqueta C para apagar fuegos producidos por el gas de uso doméstico. Si se dan cuenta, hay industrias que utilizan estos gases también, bajo otras composiciones, pero el gas. Así que, ¿qué tiene dentro de nuestros cilindros de gas? ¿Qué existe dentro de nuestros cilindros de gas? A ver, me gustaría conocer si ustedes están pilas, háganos saber y conocer si ustedes están pilas. No googleen, no se vale que googlee. Si no sabe, diga, no sé, y entonces ahí le vamos a decir. No se vale porque yo estoy explicando y usted está con la computadora en su casa. Pero bueno, está bien, googlee, no importa. Ayúdenos de esa manera. El gas de uso doméstico tiene dos gases inertes, que es el propano. Vamos a poner aquí el propano, y el otro es el butano. Son dos gases inertes que combinados internamente generan el gas de uso doméstico. Eso es muy importante que ustedes conozcan, que esa es la composición del gas de uso doméstico, propano y butano. Entonces la etiqueta C nos habla de que se va a incendiar muy probablemente, o los daños que puede provocar un gas de uso doméstico van a ser apagados a través de la etiqueta C. Eso es supremamente importante. La letra D, en cambio, habla de incendios o fuegos que puede generar algunos elementos metálicos. Un elemento metálico por naturaleza que se incendia, tiene facilidad de ignición, es el aluminio. Entonces nosotros cuando hablamos de fuego en una cocina, ustedes van a decir, bueno, las ollas no se quemaron. Las ollas se queman, si son de aluminio, se van a quemar, tiene un alto índice de flamabilidad, se va a quemar fácilmente. Otro elemento metálico, el magnesio. El magnesio es otro elemento muy importante de quemarse. Y en los laboratorios también encontramos sodio, que es un elemento metálico inestable que puede generar incendio. Entonces, cuando estamos nosotros hablando de talleres mecánicos, donde hay mucho aluminio, ¿sí?, de talleres de negocios de aluminio y vidrio, el fuego que va a apagar ese aluminio es el fuego tipo D. Y el fuego K, cuando tenemos etiquetas K, entonces estamos hablando de fuegos que pueden provocar grasas. Ay, estoy cambiándole de color al texto. Vamos a poner grasas. Todo tipo de grasas, aceites pesados, no el aceite líquido de acá, sino más bien aceites pesados. Grasas, por ejemplo, las grasas industriales, ¿no? Si han escuchado ustedes las trampas de grasa, justamente son grasas que tienen niveles de flamabilidad bastante altos. Entonces el extintor con tipo K va a ayudarnos a apagar estas grasas industriales. Fíjense ustedes, queridos amigos, lo importante de estudiar al extintor. Muchas veces ustedes ven un extintor y dicen, ya es el típico extintor ABC. Entonces, bueno, ya saben qué quiere decir el ABC. Cuando tienen un extintor ABC, saben que ese extintor va a servir para madera, para cartón, para plástico, para aceites, para gasolinas, para pinturas, aceites comestibles, aceites livianos. En cambio, estos aceites de la letra K, aquí por ejemplo, estos aceites contaminantes de las gasolineras, también se generan aceites contaminantes, grasas contaminantes. Entonces ahí tienen unas trampas de grasa que van reteniendo ese elemento, pero al retener en gran cantidad hay que expulsarlos. Si no se les expulsa, tienen características de alta flamabilidad. Entonces, muy importante encontrar las diferencias: aceites livianos, aceites pesados, grasas. El tipo C para fuegos de gas de uso doméstico, propano, butano. Eso es lo que va a apagar el extintor tipo D. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que queremos decirles con todo esto? Que si tenemos un conato de incendio, no vamos a coger el primer extintor y acercarnos a apagar, porque puede pasar
que al tratar de apagar el fuego, más bien lo que hago es contaminarlo más. Por ejemplo, el agua. Existen extintores de agua. Cuando estoy hablando de estas características para apagar fuego, normalmente este es un PQS, ya les voy a decir más adelante qué significa. Pero este tipo de extintores son PQS, pero existen otros de extintores de agua. Y si normalmente ustedes han visto que a veces lanzamos agua y en vez de apagarlo lo que hacemos es contaminar más de fuego, y eso pasa cuando estamos nosotros haciendo un arroz con huevo y le ponemos al huevito ahí no sé qué y de pronto cae unas gotas de agua de alguna otra cosa, y sí se han visto que se levanta el fuego. Entonces hay que saber cuándo se aplica el extintor. Muchas gracias a todas las personas que me están mandando información. Así que bien, estamos con mensajes de ustedes. Bueno, me han borrado los mensajes. Muy bien. Estamos con Luis Tello, que nos está mandando. Luis Tello nos dice: mira, Santi, en alguna ocasión acompañé a hacer una inspección en unas bodegas. Cuando le hacía las observaciones sobre la ubicación de los extintores, el propietario me dijo que los que tiene que mirar y observar es los bomberos. La aseguradora no tiene por qué exigir ese tipo de cosas. Pasa, mi querido Luchito Tello, que nos está siguiendo. Totalmente falso. Totalmente falso, porque los primeros a veces que no saben cómo aplicar la normativa, de hecho ni aplican normativas, son los bomberos. Así que al amigo hay que decirle, si desea transferir su riesgo, debe someterse a un análisis profesional del sector asegurador, porque a nosotros sí, hablo en el nombre del sector asegurador, nos importa y observamos mucho que estos contenidos estén bien cubiertos, bien protegidos. Y al asegurado hay que transmitirle esa información. Porque si nos vamos con la confianza de los bomberos, fíjense lo que pasó en la discoteca Factory. Y hablo, queridos amigos que nos están siguiendo fuera del país, muchas gracias. Ahora ya llegaron los amigos italianos, muchas gracias, un abrazo fuerte, muy amables, son muy gentiles, gracias. No sé cómo decir hola en italiano, alguien me puede decir cómo se dice hola en italiano. Ustedes mismos, amigos de Italia, vamos a pedir a Switch que nos ponche los teléfonos para que nos puedan mandar un saludo, o decirlo yo en italiano, un saludo, solo sea arrivederci, que es despedirse en italiano. ¿Cómo se saluda en italiano? Buena pregunta. Así que, bueno, y probablemente ustedes son o ecuatorianos o gente que nos está siguiendo también de este hermoso país en Italia. Entonces les decía, hay que transmitirles, queridos amigos, a Luis y a todos ustedes, amigos, hay que transmitir al propietario de ese negocio que el seguro, al recibir el riesgo que usted desea transferirle, señor propietario, el seguro sí se va a preocupar de observar y sugerir, y no solamente sugerir, exigir que se realicen esas modificaciones. ¿Por qué? Porque si nos vamos a confiar en los bomberos, que sin duda alguna no es que estoy desconfiando ni mucho menos, más bien gracias a Dios existe un cuerpo benemérito, cuerpo de bomberos, pero hay fallas y fallas, hay fallas y fallas. Muchas veces tienen otro criterio los bomberos de, bueno, sí debe haber extintores, fin. No se detienen a estar explicando esto, y fíjense que la gente de seguro sí nos detenemos a explicar qué tipo de fuegos hay. Porque si nos vamos a confiar, decía yo, en los bomberos, entonces fíjense lo que pasó en la discoteca Factory, y les estaba saludando a los amigos que están fuera del país porque quiero darles el preámbulo de que esta era una discoteca. Bueno, no era una discoteca, en realidad era un lugar totalmente inadecuado, un galpón grande, galpón metálico, terrible, recordarlo es terrible, en donde se realizó un espectáculo musical, y en ese lugar hace algunos años atrás, me parece que son 12, 13 años atrás ya de ese infausto suceso, ingresaron gran cantidad de gente a este galpón, paredes metálicas, techo metálico, fíjense lo que vamos hablando, temas metálicos, y salidas de emergencia cerradas, bloqueadas, y luego después techos para hacerle audible, para hacerle acústico el lugar, estaban puestas unas esponjas cualquiera,
Entonces, claro, alguien entró de los asistentes con una bengala, lanzó el fuego al techo y el techo cayó totalmente sobre todas las personas que estaban ahí en ese lugar. Entonces, murieron muchas personas y muchas personas también salieron heridas. Así que fíjense a lo que lleva una inobservancia del benemérito cuerpo de bomberos, que fue aprobado el evento, fue aprobado por ellos. Y eso le costó la cabeza a algunas personas, porque yo lo viví de cerca. Así que, queridos amigos, cuando tengamos ese tipo de observaciones del cliente, hay que simplemente con el mayor de los tinos comenzar a generar una conversación de tal manera de explicarle la importancia de ubicar de mejor manera y técnicamente el extintor que sirva para el giro de negocio que estamos chequeando. Por eso nos damos el trabajo de hacer este análisis. Fíjense lo importante. Entonces, ahora decía, se va concatenando lo que hablábamos de carga calorífica y todo. Entonces tenemos nosotros al extintor tipo 10, que en la norma en FPA 10, que habla de extintores, y existen los extintores, pero primero teníamos que saber qué tipo de fuegos apagan. Existen, ya hablamos de las etiquetas de los extintores, pero también existen otros elementos que pueden quemarse. Y son los elementos electrónicos. Por ejemplo, cuando tenemos equipos electrónicos, jamás se nos ocurra utilizar un extintor de las características que estábamos hablando hace un momento, que eran A, B, C, D, F, D y K, que vimos hace un momento. Cuando tenemos nosotros las áreas de tecnología, áreas de oficinas donde hay muchos equipos electrónicos, entonces ahí el extintor que debemos utilizar es de otra característica. Y allá vamos. Justamente nosotros hablamos de que para todos los materiales que observamos en el ABCD hace un momento, para todos estos tipos de materiales que generan una carga calorífica importante, el extintor ideal es el PQS. El PQS. ¿Qué quiere decir PQS? Polvo químico seco. Polvo químico seco. Entonces, cuando nosotros tenemos un extintor que necesitamos utilizarle para apagar el tipo de fuego producido por estas etiquetas que nos dieron qué materiales van a apagar, el ideal es el PQS, que es polvo químico seco. Entonces yo quiero hacerles de acuerdo. ¿Se acuerdan que en las escuelas nos mandaban a nosotros a hacer los experimentos de niños? Ponga la velita, coja un vaso y tápele a la velita. ¿Qué sucedía? Se apagaba la velita. Entonces, muy bien, aplausos. Ese era el experimento que hacíamos de niños. Sin embargo, ese experimento habla muy bien de lo que nosotros ahora estamos analizando. Yo quiero que regresen todos ustedes que fueron casados o han sido casados o han estado con novias o novios, regresen esas épocas de enamoramiento, de noviazgo, y cuando estamos caminando de la mano por la playa y queremos ser galanes con la novia, etcétera, entonces le llevábamos a caminar por la playa, hacíamos un huequito en la playa, poníamos unas maderitas, la guitarra y nos poníamos a cantar alguna canción, una fogata y todo bonito. Cuando terminaba la fogata y queríamos ir a continuar ese enamoramiento explosivo, muy chévere, pero teníamos que apagar ese fuego. ¿Qué es lo que nos correspondía hacer en la playa? Entonces, coger la misma arenita y echarle arenita, botarle arenita al fuego para que se apague. Tanto la vela con el vasito como el fuego apasionado en una playa se lo apagaba con arena. Ese fuego de esa fogata que hicimos para la guitarrita y toda la cantada, es el mismo principio que utiliza el polvo químico seco. Es el mismo principio. Es decir, es un polvo que al ser arrojado del extintor hacia el fuego, automáticamente lo que hace es quitarle el oxígeno a la combustión. Para la combustión nosotros tenemos, acuérdense, los 3 elementos para la combustión, que necesitamos un elemento combustible,
Primero necesitamos un material combustible. Para los 3 elementos de la combustión. Material combustible, papel, madera, ¿no es cierto? Papel, madera, el aluminio que decíamos, los aceites. Entonces ya tenemos el material combustible. Más el material combustible, más el oxígeno, obviamente, y más calor. Entonces, material combustible, más oxígeno y más calor, automáticamente tenemos aquí fuego. Fuego, ese es el triángulo del fuego. Estos elementos son los que se necesitan para que exista fuego. Entonces, si nosotros utilizamos el PQS, lo que hace es va a salir una cantidad a una velocidad bastante fuerte de polvo, y ese polvo va a irse hacia la base del fuego para apagarlo. Eso es lo que va a hacer el extintor PQS. Va a sofocar el fuego, va a quitarle el fuego a la combustión, y automáticamente esas alfombras, esas grasas, esos líquidos, ese aluminio se va a apagar. Eso es lo que hace el extintor PQS. Fíjense lo importante e interesante de ir aprendiendo estos temas. Bien, entonces tenemos nosotros el extintor PQS para apagar todos los fuegos de la etiqueta A, B, C, D y K. ¿Ok? Tenemos el PQS que va a retirarle, va a quitarle el oxígeno a la combustión. El rato que le quitamos el oxígeno a la combustión, automáticamente el fuego se apaga. Ese es el objetivo del PQS, polvo químico seco. Le quita el oxígeno a la combustión, y obviamente con ese polvo, el polvo es un polvo inerte, un polvo seco, como dice el texto, entonces automáticamente invade. Es como botarle, más o menos como cuando ustedes han visto que cogen un poco de harina y botan en el piso, así más o menos queda la huella cuando uno se ha botado un extintor, aplicado el extintor polvo químico seco a un conato de incendio. Queda una huella blanca, y es justamente ese polvo, es un polvo color blanco que sale de una presión impresionante para apagar ese fuego, retirar el oxígeno a la combustión. Muy bien, el PQS entonces ya nos queda clarísimo cómo actúa. Ahora vamos a ver cómo actúa el CO2. El CO2, el extintor CO2. Tenemos entonces un tipo de extintor, el PQS, que ya lo hemos analizado para apagar los fuegos A, B, C, D, ¿no es cierto? A, B, C, D, D y K. Ahora vamos a analizar el CO2. ¿Qué es el CO2? Me gustaría que me ayuden. ¿Qué es CO2 primero? Fíjense que estamos hablando de los extintores, estamos hablando de la norma NFPA 10, National Fire Protection Association. La norma 10 habla de extintores, cómo se instala, cómo se los usa. Eso es lo que estamos ahora investigando. Hemos entendido que es un PQS es un polvo químico seco que apaga fuegos de madera, de alfombras, de aceites, de grasas, de metales como el aluminio, el magnesio, el sodio. Muy importante, hemos hablado de esto. Ahora vamos a hablar de otro tipo de extintores, del CO2. ¿Qué es el CO2? Nadie me responde qué es CO2, qué barbaridad. ¿Qué es CO2? ¿Alguien le suena? Vamos, mientras me dicen qué es el CO2, les digo qué es el CO, que no tiene nada que ver con el CO2, es otra fórmula. El CO es monóxido de carbono, y el monóxido de carbono lo encontramos en los autos. Cuando estamos prendido el auto, el gas que está saliendo es un gas venenoso. El CO es el gas que producen nuestros calefones. Por eso el calefón tiene que estar fuera, porque es un gas contaminante. Muy importante, eso lo toparemos más adelante también cuando analicemos las inspecciones de riesgo. Entonces tenemos nosotros el monóxido de carbono. Un carbono, un oxígeno. ¿Sí? Eso es muy importante, el monóxido de carbono. Pero en este caso tenemos nosotros el dióxido de carbono. Ese es el CO2. Es un dióxido de carbono. Que a propósito, ¿cómo se llega y cómo se establecen las fórmulas? Es muy importante. Ustedes saben cuál es la fórmula del agua. Para tener una idea de en qué materia nos estamos metiendo. Estamos hablando de química. Ahora, ¿cómo se llega a establecer esta fórmula? Sí, quiero hacerles un recuerdo de cómo nosotros vamos aplicando la química.
Fíjense, clase de química en seguros. ¿Quién se le ocurrió eso? Pues solamente Insurance Planning Center, para tratar de explicar de la mejor manera los temas de riesgos que estamos analizando. Supremamente importante. Así que vamos a ver simplemente cómo es la fórmula del agua. Nosotros sabemos que la fórmula del agua es la H2O, ¿no es cierto? Pero ¿cómo se formó esta H2O? Entonces nos vamos a la tabla periódica. ¿Recuerdan ustedes cuál era la tabla periódica? Yo espero que sí se acuerdan algunos de ustedes que vivieron esa época colegial cuando nosotros teníamos la tabla periódica. Y en esa tabla periódica lo que nos tocaba estudiar eran las valencias de los elementos químicos. Y la primera columna de la tabla periódica es los elementos de la tabla periódica con valencia +1. Es decir, que tenían un átomo dentro de toda su estructura y bueno, toda la onda. Entonces, habían valencias positivas y valencias negativas. Entonces, cuando se combinan los átomos de positivo y negativo, lógicamente ahí se configura un elemento químico. Cuando nosotros hablamos de CO2, de H2O, entonces estamos hablando de que el hidrógeno tiene valencia positiva +1. ¿Sí se acuerdan la tabla periódica? A ver si se acuerdan ustedes la tabla periódica de la valencia +1, hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio y radical amonio. ¿Se acuerdan ustedes cuando estudiamos eso? Entonces el hidrógeno tiene valencia +1. En cambio el oxígeno son gases, son otro tipo de metales, pero es un elemento que tiene valencia -2. El hidrógeno tiene valencia positiva +1 y el hidrógeno tiene valencia negativa -2. Entonces, para nosotros poder combinar estos dos elementos necesitamos realizar una operación de óxido-reducción, que se llamaban esas fórmulas químicas. ¿Recuerdan ustedes en el colegio? Entonces, para que la fórmula se equilibre, para que quede completamente equilibrada la fórmula, necesitamos nosotros, si tenemos +1 aquí y -2 acá, tenemos que equilibrar la fórmula. Entonces tenemos que poner 2 moléculas de hidrógeno para que se combinen con las 2 de oxígeno, y entonces con los 2 átomos de oxígeno, entonces quede la fórmula H2O. 2 por 1 más 2 menos 2, entonces tenemos la fórmula equilibrada de H2O. Bajo este mismo esquema es que se configura el CO2. Fíjense, tan interesante el análisis de seguros desde la perspectiva técnica química, así que muy interesante. La fórmula del agua, combinamos valencias positivas con negativas, del oxígeno es negativo -2, entonces necesitamos 2 moléculas de oxígeno para neutralizar al átomo de, no, 2 moléculas de hidrógeno, 2 átomos de hidrógeno para neutralizar con los 2 de oxígeno, y entonces tenemos la fórmula de H2O. Bajo este principio químico, muy similar, entonces estamos analizando el CO2. ¿Qué es el CO2? Es dióxido de carbono. ¿Qué es el CO? Es el monóxido, un gas venenoso que no debemos tenerlo cerca de nosotros porque nos puede matar. Es el que causa la famosa muerte dulce. Se ha oído que hay muchas personas que se olvidan ese gas dentro de la casa, está saliendo el gas y automáticamente nos dormimos y nunca más nos volvemos a levantar. Se ha oído también que existen chicos que lastimosamente han entrado a lugares no aptos para jovencitos, que son los moteles, entran en el motel, entonces para que no se acabe no se descargue la batería y seguir con una música amena, entran y es un lugar encerrado, entonces está prendido el carro y ahí todo el mundo está bailando, etcétera, y de pronto tienen adormecimiento y se quedan dormidos y se van a despertar ya en la eternidad. Así que mucho cuidado con el CO2, con el CO, que es monóxido de carbono. En cambio, el CO2, cuando se lo utiliza como un extintor, este extintor, en cambio, no es, a diferencia del PQS, no es un elemento físico, no es polvo. El CO2, en cambio, es gas. ¿Y qué es lo que hace este gas? Es un gas inerte, el dióxido de carbono, que hace exactamente lo mismo que ponerle la copa a la velita prendida. ¿Qué es lo que hace este gas? Retirarle el fuego. Aquí tenemos el material, más del oxígeno, más el calor. Entonces aquí tenemos fuego, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa?
que cuando hablamos de equipos electrónicos, como por ejemplo una computadora, un servidor, etcétera, o todos esos ambientes electrónicos donde están tantas máquinas, computadoras, ustedes han entrado a los departamentos de tecnología, hay muchos racks y toda la cuestión que están ahí prendidos, apagándose, prendiendo las lucecitas y todo. Cuando se da fuego en estas áreas electrónicas, no eléctricas, electrónicas, ya hablaremos en su momento la diferencia entre eléctrico y electrónico, pero cuando hablamos de temas electrónicos, el extintor a ser utilizado es el CO2. Monóxido de carbono es un gas que lo que hace justamente es volverle a retirar al oxígeno, pero no de una forma abrupta como el PQS, sino le retira el oxígeno con otro gas, le retira al oxígeno con el dióxido de carbono. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El equipo se chamuscará, la computadora se hará caucho, probablemente, pero lo que va a hacer este extintor, el dióxido de carbono, es protegerle a la información que está dentro del equipo. Si nosotros lanzamos polvo al equipo, ¿lo vamos a apagar? Por supuesto que sí, pero le vamos a hacer pedazos a la información que está contenida en este. Le vamos a hacer pedazos a la información. Y eso es muy importante de tomar en consideración cuando estamos hablando de los equipos extintores. Entonces el CO2 lo que va a hacer es proteger a la información que está dentro de ese equipo. Lo más importante, cuando nos roban un celular o cuando pasa algo con nuestra computadora, lo más importante, no importa que se rompa la pantalla, qué sé yo, lo que se le dice al técnico, ve, por Dios, ayúdame salvando la información. Por Dios, ayúdame salvando la información. Ese es el pedido fundamental. Entonces, cuando nos roban un celular, decía yo, lo que más nos duele es que se llevaron todos los contactos. Eso me pasó a mí en febrero o marzo, que me robaron el celular. Y lo que más me dolía no era el equipo, sino se llevaron todos los contactos. La información. La información. Entonces, el dióxido de carbono, el extintor CO2, lo que hace es, le dirigimos al equipo que se está quemando, al equipo electrónico que se está quemando, y lo que hace es quitarle el oxígeno a la combustión y automáticamente se apaga. Claro, el equipo se puede chamuscar, hacerse pedazos, pero lo importante es que estamos salvando la información interna. Entonces, para nosotros lo más importante es hablar de estos dos tipos de extintores, el PQS y el CO2. El CO2. Este extintor, muy importante utilizarlo para equipos electrónicos. Y aquí voy con un ejemplo que voy terminando ya el tema de extintores. Un ejemplo que me pasó, ¿se acuerdan el ejemplo que estábamos topando cuando les hablaba que cayó un rayo sobre una subestación eléctrica? Y dentro de esa subestación eléctrica estaban muchos equipos eléctricos, pero también estaban algunos equipos electrónicos. Muy importante lo que sucedió ahí. Entonces, claro, comenzó a haber fuego en ese lugar y había mucho caucho, muchos equipos eléctricos que se quemaron. Pero lo que no cayeron en cuenta y no tomaron precaución los bomberos desde el momento que llegaron ellos primero a romper lugares cuando no tenían que romper. Cuando tenían que entrar por la puerta, entraron por la ventana, literalmente. Entraron por la ventana cuando podían haber entrado por la puerta. Y luego rompieron las ventanas de esta subestación y apagaron con PQS el fuego. ¿Apagaron el fuego? Por supuesto que sí, bravo. Pero también el PQS, con PQS apagaron todos los equipos electrónicos que estaban ahí. Estaban eléctricos y estaban electrónicos. Y los electrónicos se hicieron pedazos. No hubo cómo salvar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque fueron contaminados de polvo. Y el polvo entró ya a las memorias internas y le hizo pedazos. No había cómo salvar absolutamente nada de información. La parte eléctrica sí, perfecto, se apagó con PQS, fantástico. Pero ¿y lo demás? Hecho pedazos. Entonces, ahora ustedes ya tienen un criterio técnico de qué tipo de extintor sugerir cuando se encuentren en un predio que ustedes estén inspeccionando o estén visitando y ya su conversación se vuelve un poco más elevada. Esto es la norma NFPA 10, extintores. ¿Les ha gustado el tema de extintores? Espero que les vaya gustando la NFPA, la normativa NFPA 10. Otra normativa muy interesante es la NFPA 13. La normativa NFPA 13 habla en cambio de los sprinklers.
sprinklers. Va la R y la S al final. Disculparán la ortografía. Sprinklers o las famosas duchas contra fuego. ¿Sí? Esos son los sprinklers. Y básicamente lo que dice esta normativa es que los sprinklers son, hagan de cuenta que aquí está, este es el techo de un predio, ¿sí? Acá está todo el proceso industrial, ¿sí? Máquinas, diferentes elementos. Y estos sprinklers lo que son es son unas boquillas aquí, son unas boquillas que están ahí pendientes en caso de que exista fuego en la planta de producción. Si existe fuego, estos sprinklers se activan luego de que les abrió, porque son a través de PLCs, son manejados de una manera mecánica eléctrica. Estos PLCs, estos sensores de humo detectan que hay humo, automáticamente se activan y al sistema contra incendios hace que estas duchas comiencen a funcionar. Y funcionan apagando el fuego. Fíjense ustedes, la norma NFPA 15 habla de los sprinklers. ¿Cómo se los instala? Muy interesante la forma de instalación de los sprinklers. Más o menos entre sprinkler y sprinkler, la norma dice dependiendo de las áreas y todo eso, igual que la carga calorífica. Fíjense, la carga calorífica nos va a ayudar en mucho porque nos va a hablar de áreas. Y las áreas también se van a utilizar en los sprinklers. No nos vamos a detener eso porque es de entrar en mucha técnica del asunto y eso está bien para los que se dedican a eso. Sin embargo, nosotros debemos conocer de qué se trata la norma NFPA 13. Entre sprinkler y sprinkler la norma dice que va a variar entre 3 y 6 metros. Entre 3 y 6 metros. Y el área de cobertura de un sprinkler, más o menos están hablando de unos 30 metros cuadrados. 30 metros cuadrados, que más o menos son unos 2 cuartos, ¿no? 30 metros cuadrados. Ese es el área de cobertura aproximada, algunos un poquito menos, otros un poco más, pero más o menos ese es el objetivo. Entonces, cuando nosotros tenemos procesos industriales, donde estamos hablando de una buena o importante posibilidad de fuego, por ejemplo en hornos, por ejemplo en sector de calderos, por ejemplo en sector de autoclaves, por ejemplo en las fábricas de uso de aceites y ese tipo de cosas, entonces vamos a necesitar la instalación de la norma NFPA 13 de sprinklers. Eso es lo que nos habla la norma NFPA 13. Entonces, distancia más o menos varía entre 3 y 6 metros los sprinklers, cada una de las boquillas, y el área más o menos de ataque es de 30 metros cuadrados. Eso cuando hablamos de los sprinklers. Muy importante tomarlo en consideración. Muy importante tomar en consideración este asunto, y normalmente son activados por los sensores de humo. Ustedes han visto en los hoteles, a veces en los hoteles están estos dos elementos juntos. Ustedes ven el techo en el hotel y ven el sensor de humo a un lado de como una boquillita que tiene varias, como una duchita tal cual, que está inclusive pintada de rojo. Ese justamente es el sprinkler. ¿Sí ven? Tan importante. Entonces, en algunos giros de negocio, por en hoteles, restaurantes, normalmente están también los sprinklers. Muy importantes, activados por los sensores de humo que están conectados a un tablero contra incendio que justamente se acciona de manera automática el sistema contra incendio. Entonces, esa es la norma NFPA 13. Muy interesante ir conociendo esta normativa. A propósito, ahora que hablo de instalación, me estaba olvidando en el NFPA 10, en el tema de extintores, cómo se instala un extintor. El extintor, la instalación adecuada, técnica de un extintor, es que desde el suelo a la base del extintor, aquí está instalado un extintor, aquí está el suelo, y aquí está la base del extintor, esta distancia, la norma dice que debe ser de 1,20 m para extintores de tipo de 15 o 20 libras. 1,20 metros, no aquí abajo, no a 3 metros, a 1,20 metros, dice la norma. ¿Por qué 1,20 metros? Fíjense ustedes, es una normativa internacional.
Lo que hace la normativa, lo que pide, perdón, ahora me voy a parar para explicar un poco, pero lo que pide la normativa es que las personas que van a manejar, los extintores normalmente son mujeres, porque los hombres normalmente en las empresas, en las industrias, son gente que son gente de campo, es decir, están en áreas de trabajo un poco más pesado. Pero a veces cuando estamos hablando de oficinas, de áreas administrativas donde están los extintores, porque en las áreas industriales ya están otros carretos contra incendios, ya están otro tipo de elementos antifuego, pero en las oficinas, quienes están más en oficinas son mujeres. Entonces las mujeres son las llamadas a utilizar los extintores. ¿Y cómo ellas van a utilizar? Por eso es 1,20 m, porque dice, y ahí es donde me paraba, la técnica dice que las chicas, para poder sacar un extintor que pesa 15-20 libras, para ellas no es tan fácil, no tienen la fuerza, digamos, del hombre de poder bajarle ese equipo extintor de una manera fácil. Entonces ellas lo que hacen es, acercan su cadera hacia la base del extintor, se apoyan su cadera en la base del extintor y le cogen de la boquilla del extintor y le descuelgan de la pared y se llevan a aplicarle contra la base del fuego. Ese es el objetivo de ubicarle a 1,20 m. Ahora, claro, esta es una norma gringa, una norma de los Estados Unidos, que claro, las mujeres en los Estados Unidos son un poquito más altas que las latinas, entonces claro, las alturas varían, pero esa es la norma. Entonces la idea es que la chica, la dama, meta su cadera aquí en la parte del extintor y se apoya en su cadera para poderle bajar, porque 20 libras son 20 libras, no es un peso muy livianito que se diga. Entonces se apoyan en su cadera y se acercan y le aplastan el extintor y entonces pueden apagar el incendio. Eso es lo que dice la normativa. Y alrededor de este extintor, a un perímetro de 1,20 m, de igual manera, no debe estar instalado ni puesto absolutamente nada. A veces tenemos empresas donde está el extintor aquí, este es el extintor, aquí está la boquita del extintor, y a veces tenemos nosotros una linda maceta con las matas aquí y toda la cuestión. Entonces, ¿qué es lo que dice la norma? Retíreme todas las matitas, plantitas y cualquier cosa, a veces están mesas, sillas, debajo del extintor. ¿Qué es lo que dice la norma? Tiene que estar libre el área de acceso al extintor para que justamente pueda ser manipulado de una forma mucho más fácil. Eso es lo que nos está pidiendo la norma. 1,20 m de altura para poder apoyarse y bajarle de la pared. Y un área completamente abierta, libre, de acceso al extintor para poder manipular ese extintor. Fíjense ustedes, esa es la norma NFPA 10 de extintores, te dice qué tipo de extintor utilizar, que es la explicación que les di hace un momento, y ahora cómo instalarlo. Esto hablando de los extintores que normalmente vemos en las oficinas, que normalmente son estos extintores pequeños. Sí, tanto los PQS o CO2 tienen estos pesos más o menos, que es para ser utilizados en oficina. Ya los industriales ya tienen otras características, ya son carretos. Ustedes han visto en las gasolineras, a veces hay un carreto donde está un tanque de gas grandote, que ese ya es otra cosa, está con espuma, que es con otros elementos para apagar ese tipo de combustibles de fuego de combustible, que es lo que decíamos, es un ABC pero más grande, ¿no? Entonces fíjense ustedes lo importante de ir analizando y entendiendo cómo funciona la normativa. Y finalmente vámonos a la norma NFPA 14. Fíjense que les dije que vamos a hablar de 3 normas. Bueno, hemos hablado de la NFPA 10, qué tipos de extintores hay, cómo funcionan, de qué se tratan, qué van a apagar. La 13, que hablábamos de los sprinklers, cómo se utilizan, cómo funcionan, para qué es lo que se va a utilizar una ducha contra incendios. Y la 14, que habla básicamente de tuberías y mangueras contra incendios. Tuberías y mangueras. Y cuando hablo de esto, básicamente lo que estamos refiriéndonos nosotros es al gabinete contra incendios. Ustedes han visto que en el gabinete contra incendios está una manguera instalada ahí, a veces está un hacha y normalmente está también el extintor, un extintor. A veces está un extintor también ubicado dentro de este gabinete.
Ahí está. Entonces, la norma NFPA 14 dice que regula la instalación de los famosos gabinetes contra incendio. ¿Cómo llega el agua acá? Lógicamente por una tubería interna que está conectada al sistema de agua contra incendios. Entonces, esa tubería alimenta a la manguera que va a servir justamente para aplacar, para apagar el incendio que se esté produciendo. Entonces, en estos gabinetes, este es un gabinete contra incendio, norma NFPA 14, gabinete contra incendio. Tenemos tres elementos, que son la manguera, que es el extintor, que normalmente es un PQS, y tenemos un hacha. Ahora la pregunta es, ¿por qué el hacha? ¿Por qué habrá una hacha ahí? El hacha, queridos amigos, sirve para cuando a veces estamos en un proceso de fuego y queremos entrar a algún área y esa área está cerrada por algún motivo. Supongamos que se está dando un incendio en la madrugada y en la madrugada el que se quedó cuidando la industria es el conserje o es el guardia de seguridad. Entonces, para poder entrar al lugar donde se está produciendo el conato de incendio, viene el guardia o la persona encargada de la brigada contra incendios, etcétera, viene, toma esa hacha, rompe el lugar, rompe la puerta para generar un acceso y poder entrar a esa área y poder apagar de una manera oportuna ese fuego. Entonces, todos esos daños que provocará el hacha estarán cubiertos en un seguro que más adelante nosotros veremos. No es que el guardia, porque se peleó con su esposa, vino y comenzó a romper las cosas. Eso no va a estar cubierto. No es un hecho accidental, súbito y imprevisto, como hablamos en base técnica. Pero sí es un hecho accidental, súbito y imprevisto que se comience a quemar la empresa y el guardita es el único que está a esa hora disponible para pagarlo. Entonces, él viene, coge el hacha, rompe la puerta, no importa que se rompa, con tal de proteger el bien mayor, la industria. Y al proteger el bien mayor, si se tuvo que romper una puerta, está bien rota la puerta y tendrá que pagar el seguro. Ya aprenderemos en qué seguro se va a pagar eso. Pero eso sirvió para proteger el bien mayor. Acuérdense que estamos hablando en seguros, queridos amigos. Y cuando hablamos de seguros, estamos hablando de protección. Y cuando las cosas hagamos en función de la protección, no habrá ningún tipo de problema en hacer todo lo necesario para proteger al predio que estamos justamente protegiendo. Fíjense ustedes lo interesante que ha sido ir aprendiendo las tres normas NFPA.